Gracias, muchas gracias, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan una vez más a través de este mensaje que vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Así que les doy un cordial saludo a cada uno de ustedes que están en sus hogares, hasta el más rincón del mundo, para que la palabra de nuestro Dios los anime, los siga fortaleciendo, les siga dando sabiduría e entendimiento, para que como hijos de Dios podamos mantenernos firmes en la fe y en la esperanza. Gracias, mis amados hermanos. En esta noche vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 8, pero como tiene un contexto más entendible todo esto, de lo cual vamos a hablar, que es del versículo 4, vamos a partir al versículo 25. Ahí ustedes lo pueden ver con sus ojos, en donde vamos a meditar en este día. Pero primeramente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se va a llamar nuestro tema de hoy? Para que ustedes vayan meditando, siguiendo todo este pasaje. Nuestro tema de hoy se llama autoengaño o integridad. De manera que también en la introducción que vamos viendo en este momento, hay cosas que Dios utiliza para darnos a entender cuáles son la realidad muchas veces de nuestras vidas. Y nos pone como ejemplo, ahí en la palabra de Dios, Dios consideró, por ejemplo, a un águila. También Dios consideró nuestro Señor Jesucristo, más que nada, consideró a una gallina. Pero en estas dos aves probablemente hay la posibilidad de convivir juntos cuando están pequeños, cuando están polluelos. Mas sin embargo, conforme van creciendo en un determinado tiempo, como cada quien tiene su propia naturaleza, desde luego ya va a empezar a verse la gran diferencia. ¿Quién es quién? Por ejemplo, como el caso del águila, que es para volar las alturas. Y la gallina probablemente lo podrá intentar, mas sin embargo su naturaleza es caminar. Y esto nos da a entender en el pasaje que vamos a ver más adelante, porque hay muchas cosas que tenemos que ver y ustedes tienen que estar atentos para disfrutar, para saborear este pasaje. Y en este caso, ¿cuál es el propósito de este mensaje que vamos a ver? Bueno, el propósito es sencillo: que cada cristiano sea íntegro delante de Dios. Así que, mis amados hermanos, vámonos pues allá del versículo 4 al 13. Brevemente tenemos aquí una especial referencia a la obra llevada por Felipe, no el apóstol, sino el diácono. Así como Esteban había sido promovido al honor de mártir, Felipe lo fue al ministerio de evangelista. El asombroso éxito que tuvo Felipe en su predicación. El lugar que escogió fue Samaria, la capital de la región del mismo nombre. Los judíos no se trataban con los samaritanos, pero Cristo envió su evangelio para matar todas las enemistades. La doctrina que predicaba, versículo 5, les predicaba a Cristo. Los samaritanos esperaban al Mesías, como sabemos por Juan 4:25.
Ahora Felipe les dice que ya ha venido el Mesías y que serán bien acogidos por él. Las pruebas que presenta son convincentes, pues les ofrece señales milagrosas, como pudieron ver ellos, ver y oír, al escuchar con atención las cosas que decía, versículo 6, para demostrar que Cristo había venido a destruir el poder del diablo. Hechos 2:14. Echaba demonios y sanaba enfermos. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, con lo que daban así a entender la repugnancia que sentían en abandonar su presa por obra de un poder superior al de Satanás, donde entre el Evangelio son desalojados los malos espíritus. Y como el Evangelio tiene por misión sanar a la persona entera, muchos paralíticos y cojos eran sanados. La aceptación que tuvo entre el pueblo de Samaria la doctrina de Felipe, la gente escuchaba unánime, despertada primero por las señales milagrosas y alertada después por la importancia del mensaje. La satisfacción que sentían al oír la predicación de Felipe y el éxito que tuvo él con muchos de ellos, versículo 8, había gran gozo en aquella ciudad, porque creyeron a Felipe, versículo 12, y se bautizaban hombres y mujeres. Felipe les predicaba el evangelio del reino de Dios como lo había hecho el mismo Jesús. Y el nombre, es decir, la presencia de Jesucristo, del Mesías Salvador. La gente no solo le escuchaba con gusto, sino que le creían. Esto es, creía lo que él les anunciaba. No solo creían, sino que se bautizaban, cumpliendo tanto los hombres como las mujeres, con dicha ordenanza en la que no hay diferencia entre varón y mujer, como no la hay para la salvación en Cristo. Esto ocasionaba gran gozo. Como hemos visto, el Evangelio de Cristo no infunde melancolía, sino gozo, pues en buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo, es lo que nos dice Lucas 2:10. Hubo algo que hizo que la predicación del Evangelio en Samaria tuviese un éxito más asombroso que de ordinario. Simón, mago, había estado muy atareado ahí y se había ganado gran interés entre el pueblo. Desaprender lo malo es con frecuencia mucho más difícil que aprender lo bueno. Estos samaritanos habían sido hechizados por este experto en magia, de donde le vino el sobrenombre de mago, por donde vemos cuán grande es el poder que tiene el diablo para engañar. Pues Simón, con sus artes mágicas, les había tenido atónitos por bastante tiempo. Lo que nos dice el versículo 11, se hacía pasar por algo grande. Versículo 9b, es decir, un enviado de Dios, o quizás el propio Mesías. A este oían atentamente todos, del menor al mayor, desde el más chico al más grande, y desde el más bajo en la escala social al más alto, diciendo: este es el gran poder de Dios. Algo así como una encarnación del poder con que Dios gobierna el mundo.
Tan ignorantes son las masas populares que tienen como hecho, por el poder de Dios, lo que se hace mediante el poder de Satanás. Los tenía así, atónitos, embrujados con sus artes mágicas. Es lo que nos dice, chequen ahí, versículos 9 y 11. Cuán grande es el poder que tiene la gracia de Dios para salvar, ya que a pesar del hechizo que por bastante tiempo había ejercido sobre ellos Simón el mago, fueron llevados a obedecer a Cristo y creer el evangelio que Felipe predicaba. No desesperemos, pues, ante la resistencia que podamos encontrar en quienes escuchan el mensaje de salvación, pues incluso los que habían sido hechizados por Simón mago llegaron a creer y bautizarse. Lo realmente asombroso a primera vista es que, versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, perseveraba junto a Felipe. Gracias a Dios. La fe de este hombre y su confesión de ella en el bautismo surgieron de su comprensión de que una potencia mayor que la suya operaba por medio de las palabras y obras de Felipe. 8:13. La historia posterior con el diagnóstico de su condición por Pedro en 8:20 al 22 nos asegura que su profesión era falsa, sin que hubiese mediado la entrega de su voluntad al Señor. El que antes dejaba atónita a la gente con sus artes mágicas, estaba atónito. Versículo 13b. El mismo ante los milagros que Felipe obraba, hasta el punto de perseveraba. El mismo verbo griego de 2:42 junto a Felipe, es decir, no le dejaba ni a sol ni a sombra. ¿Tendría interés en aprender sus trucos? Claro que no, porque el que estaba trabajando ahí es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Hay muchos que se quedan atónitos ante las pruebas de las verdades divinas, sin que lleguen jamás a experimentar el poder de dichas verdades. Vemos pues que Simón mago dio tales señales de haberse convertido, que el propio Felipe tuvo por creyente genuino, lo que prueba que no todos los discípulos poseían el don de discernir espíritus que hallamos en Pedro y en Pablo. Veamos ahora, mis amados hermanos, del 14 en adelante, las buenas noticias del éxito que la predicación de Felipe había obtenido en Samaria llegaron a Jerusalén, por lo que los apóstoles enviaron allá a Pedro y a Juan, los más eminentes. El contexto posterior nos da pie para afirmar cómo lo hace, de qué manera trabaja el Señor. Pedro y Juan llevaban la misión de informarse, como luego Pedro en Judea 9:32 y Bernabé en Antioquía 11:22, desde el principio. La iglesia es jerárquica y hay una autoridad que dirige y vigila la fe. No hay tal. Pedro y Juan no van a Samaria a inspeccionar la predicación de Felipe, sino a llevar a cabo la obra que a ellos competía. Versículos 14 al 17. A completar la de Felipe. Eso es lo que nos dice nuestro pasaje, mis amados hermanos. No era competencia, sino era agregarse más para que la obra de Dios siguiera adelante en ese pueblo tan incrédulo
un pueblo que estaba sometido bajo la obra de Satanás. Se nos dice entonces en el versículo 16 que aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, los convertidos en Samaria, desde luego, con las señales extraordinarias que se manifestaron en los discípulos del día de Pentecostés. Así pues, Pedro y Juan, el versículo 15, descendieron, siempre descendían al salir de Jerusalén, y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gracias a nuestro gran Dios, qué poderoso es nuestro gran Creador. ¿Hasta qué punto puede darle sabiduría y entendimiento a sus siervos, a sus hijos, aquellos que Dios les ha dado a ese don para que trabajen de esa manera? Gracias a nuestro Padre Celestial. También se nos dice en el versículo 16b que dichos convertidos de Samaria solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, mas sin embargo habían hecho que las cosas fuesen de esta manera. Mientras que las naciones en general habían de ser bautizadas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que nos marca Mateo 28:19. Pero la fórmula en el nombre del Señor Jesús o de Jesucristo es la única que aparece en Hechos. ¿Acaso serían prosélitos de todos los mencionados en 10, 28, 40? Además, ¿con qué fórmula son bautizados desde tiempo memorial los judíos que se convierten al cristianismo? ¿No es con la de Mateo 28:19? La solución de este problema no es nada fácil. Lo único que es cierto es que mediante el bautismo damos a entender que nos hemos dedicado a Dios para entrar en comunión con la deidad. Una vez que estamos injertados en Cristo Jesús. Romanos 6:3. Ahora, ¿cómo descubrieron y descartaron a Simón Mago? La perversa propuesta que les hizo Simón, por la cual se descubrió su hipocresía. Versículos 18 y 19. Cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pensó que el cristianismo era una forma de magia más elevada que la suya. Tenía la ambición de poseer el honor y el poder de un apóstol, pero no la gracia y el espíritu de un cristiano sincero. Más interesado en ganarse prestigio que en hacer el bien a otros. Era una terrible afrenta a los apóstoles al atribuirles espíritu mercenario, pues pensaba que le venderían el Espíritu Santo por dinero. También era una terrible afrenta al cristianismo, al pensar que los milagros eran efecto de artes mágicas. Mostró que lo que le interesaba era la ganancia de la magia y que tenía de sí tan alto concepto que no se contentaba con menos que poseer el poder que solo los apóstoles, no Felipe, poseían. Gracias a nuestro Dios por la palabra que nos aclara siempre a través del poder del Espíritu Santo el justo rechazo de tal proposición. Versículo 20 al 23. Pedro le descubre su crimen. Ha supuesto que el don de Dios se obtiene con dinero. Sobrevaloraba la riqueza de este mundo como si con ella se pudiese comprar el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo y la vida eterna. Con ello subvaloraba el don del Espíritu Santo.
suponía que el poder de un apóstol se podía obtener mediante el pago de los honorarios correspondientes, de la misma forma que se obtiene el consejo de un abogado o la receta de un médico. ¡Oh, qué terrible noticia! Le descubre también su carácter personal, el cual se muestra en el crimen que intenta cometer. Pedro le dice, lisa y llanamente, abiertamente, tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 21b. Somos lo que es nuestro corazón. Proverbios 23:7. Si el corazón es torcido, no podemos ser rectos. Es inútil querer ocultar esta equivalencia, pues Dios penetra hasta lo íntimo del corazón y por él nos juzga. Nuestro supremo interés está en ser aprobados delante de Dios. De lo contrario, es a nosotros a quienes nos engañamos para nuestra ruina. Veo que estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad. Versículo 23. Esto es hablar claro, y no hay más remedio que hablar así cuando se trata del bien de las almas y de la eternidad. La piel del hipócrita se descubre tarde o temprano, como la del lobo que se cubre con lana de ovejas. Oh, qué terrible es esto, querer engañarse a sí mismo. Pero gracias a Dios, siempre hay una palabra de aliento para aquellos que tratan de hacer esto, mas sin embargo es cuestión de cada quien cómo ha creído en Cristo Jesús. Le lee la sentencia en dos cosas. Se hundirá con su dinero. Tu dinero vaya contigo a la perdición. Fuera de aquí, tú y tu dinero. No queremos tener nada que ver contigo ni con él. Si alguna vez nos sentimos tentados a hacer algo malo con el dinero, veamos qué ruina puede el dinero acarrearnos y rechacemos la tentación con el mismo desdén, con la misma indignación con que rechazó Pedro la propuesta de Simón Mago. No puede tener parte en la bendición espiritual que tan generosamente has sobrevalorado. No tienes tú arte ni parte en este ministerio. Como si dijese, tú no tienes nada que ver con los dones del Espíritu Santo, puesto que tu corazón no es recto delante de Dios. Si piensas que el cristianismo es un comercio para tener un medio de vida en este mundo, oh, qué gran angustia para Simón el Mago. Pero esta es la verdad divina con que Pedro lo confronta. Aunque está indignado con él, Pedro no lo abandona del todo, sino que le da un buen consejo. Versículo 22. Le aconseja arrepentirse y orar a Dios. Debe reconocer su crimen, cambiar de mentalidad respecto de él, dolerse del pecado y prometer seriamente no volver a cometerlo, y rogar a Dios que le conceda el arrepentimiento y el perdón a consecuencia de tal arrepentimiento. Mientras hay vida, cabe la esperanza del perdón. El que es salvo está irrevocablemente salvo, pero no hay nadie irrevocablemente perdido. Le anima a hacerlo. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, ténganse en cuenta que Pedro no pone en duda la voluntad de Dios para perdonar, sino la disposición de Simón para ser perdonado. ¿Cuál fue la respuesta de Simón?
La respuesta de Simón dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de esto que habéis dicho. Dos cosas que se pueden ver en estas frases. No se atreve a orar por sí. Le domina el miedo, no el amor. Ruega a los apóstoles que oren por él, no para que Dios le sane el corazón y le otorgue un sincero arrepentimiento, sino para que se vea libre de los castigos con que Pedro le ha amenazado. Gracias a Dios, mis amados hermanos. Es algo muy hermoso cuando la palabra de Dios nos hace ver nuestros errores, en errores que no debemos de caer. Pero finalmente, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en el corazón de Simón no hubo signo de arrepentimiento. Así también como cualquier creyente en Cristo podría haberse emocionado a la hora de la predicación, a la hora de una oración, a la hora que estuvo en un culto, se emocionó. Y probablemente le interesó recibir a Cristo en su corazón. Posteriormente fue bautizado, mas sin embargo, esto con el tiempo fue apagándose esa emoción. Con el tiempo fue totalmente borrado de su mente y su corazón. Que eso fue lo que le pasó a Simón, porque no hubo signo de arrepentimiento, sino le rogó a los apóstoles para que oraran por él. Esto es precisamente lo que decía yo en un principio, que cada cristiano sea íntegro delante de nuestro Dios Todopoderoso. Ojalá usted que me está escuchando, que leyó la palabra de nuestro Dios, de acuerdo a la meditación que fuimos dando, pudo entender que lo más justo, lo más probable, lo más correcto es, si yo no tengo esa intención de arrepentirme, pues mejor no me desespero, lo dejo. Pero también por el otro lado, no hay que darle tiempo largo a lo que Dios ha tocado mi corazón, si de verdad estoy convencido en la palabra y que el poder de Dios haya llegado a mi corazón. Usted lo puede hacer, pero ¿de qué manera? ¿Cómo va a ver su convicción cuando le llegue una tentación? Usted no va a revocar su decisión de haber creído en Cristo Jesús. Va a mantener esa fe, esa esperanza en el amor de nuestro Dios. Es algo muy curioso también, como dije en la introducción. Hay dos aves, cuando están polluelos pueden convivir juntos, mas sin embargo el tiempo va pasando, a cada quien le llega su propia naturaleza. Aquí no hay nada que pensar, que decir, es que no tengo todavía el tiempo, no. El águila lo hizo Dios para volar en el firmamento. Aunque pudiese convivir con un pollito, y el pollito, cuando crece, llega a ser adulta, llega a ser una gallina. ¿Cuál es su naturaleza? De caminar. Aunque intentara volar, no lo va a hacer, porque Dios lo crió de esta manera. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Si realmente Simón hubiese sido convertido a Cristo Jesús, no hubiera regresado
a su estado de la naturaleza en donde está el peor de todos los pecados, hubiese sido más allá como el águila, con la libertad que Dios le había dado de creer, con la libertad que Cristo Jesús le había dado, el Espíritu Santo, para ser un hijo de Dios, hubiese asegurado para ir al cielo, para seguir siendo hijo de Dios y no regresar de nueva cuenta a su estado normal. Nunca cambió. Esto es lo que nos dice: el águila es águila, la gallina es gallina en el aspecto de su naturaleza, pero cada quien también tiene su enfoque. Dios usa los enfoques a los trabajos donde los ocupa. Pero gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, que nos habla a través de este pasaje. Pero lo más importante es que la pasión que tiene usted como creyente, como cristiano en su vida, ¿cuál va a ser? Como la que tuvo Felipe. Predicar la palabra con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese gozo. No solamente se goza usted, sino también todo el pueblo quienes creen en Cristo Jesús. Esa es lo que debemos de hacer nosotros y no retornar a nuestra antigua personalidad. Permita Dios que en este día usted haya aprendido que las cosas de Dios no es un juego, es una vida, es un estilo de vida cuando usted cree en Él. Y Dios le da la oportunidad de bendecirlo en gran manera, en todos los aspectos. Por eso damos la palabra integridad. Usted es íntegro a Dios y Dios lo bendice íntegramente también. Bueno, mis amados hermanos y amigos que me escuchan y me han de escuchar hasta el más rincón de todo este mundo, para que cada uno de ustedes sea bendecido allá en sus hogares, en su trabajo, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo persevere en cada uno de vosotros. Gracias, en el amor de Cristo Jesús, les deseo con todo mi corazón que sean pues atentos a cada palabra, a cada frase de nuestra Sagrada Escritura. Muchas gracias. Amén.